Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperando que todos estén reunidos en casa. Vamos a orar para que Dios nos pueda hablar esta noche. Señor, te damos gracias por lo que tú quieres hablar en esta noche a nuestros corazones. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer esa palabra a nuestras vidas y te doy gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pues les doy la bienvenida a todos y en esta noche quiero dar una palabra de esperanza. La realidad de las cosas es que estamos viviendo tiempos difíciles. Creo que lo que estamos viendo en todo el mundo parecería algo de una película de ciencia ficción, pero bueno, sabemos que Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y bueno, el título del mensaje yo le he puesto: no tengas temor. Creo que el temor siempre nos paraliza, el temor siempre hace que hagamos cosas que a veces nunca imaginamos hacer. Y yo quiero empezar con un pasaje en la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde Dios nos está dando una orden y dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con ruego y con acción de gracias. Y luego dice: y el Dios de paz y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí yo puedo ver algunas verdades que cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Dios, cuando tú y yo quitamos a un lado el afán, la preocupación, la ansiedad, y empezamos a orar a Dios y ponemos delante de Dios estas necesidades que tenemos, como dice aquí, en oración y ruego, y aún le damos gracias a Él, entonces vienen los beneficios. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Podremos vivir lo que estemos viviendo, pero la paz de Dios puede estar reinando en nuestros corazones. Dice: los guardará los pensamientos y nuestros corazones. Y saben, yo creo con todo mi corazón, este es un tiempo también, Dios ponía esto, que honremos a aquellos que son héroes ahorita, que están jugándosela todo por el todo, que son los doctores, camilleros, enfermeras, todos los que están de alguna manera tratando de salvar estas almas, tratando de ayudar, y creo que merecen toda nuestra honra, todo nuestro honor, y oremos para que Dios les guarde. Ahora, yo quisiera que abrieras tu Biblia en Josué capítulo 1, donde vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 9, y quiero que te imagines este pasaje, quiero que te imagines lo que te voy a decir. Josué está en un tiempo de transición, en un tiempo de una nueva etapa en su vida, donde va a experimentar desafíos, donde va a experimentar cosas que nunca antes ha pasado. Y Dios, lo quiero poner de esta manera, es como ese consultor, como ese hombre que sabe cómo poder controlar las circunstancias que él va a vivir. Un consultor, hablando empresarialmente, es aquella persona que le da un balance, que le da la estrategia mejor al dueño de la empresa para que la empresa salga adelante. Bueno, Dios, hagan de cuenta que está sentado con Josué a la mesa y Dios le está diciendo: mira, Josué, lo que te voy a decir a partir de este momento va a determinar lo que tú y yo, lo que tú vas a hacer en un futuro. Si pones atención en estas instrucciones que te voy a dar, todo lo que venga va a estar bien. Y dice la Biblia, Josué capítulo 1, verso 1 al 9, dice: aconteció
después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy y que le doy a los hijos de Israel. Dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que yo les daría. Y nuevamente Dios le vuelve a decir: solamente esfuérzate. Y aquí le dice: sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que te pongas un poco en los zapatos de Josué. Está delante de Dios. Dios le está dando las instrucciones como ese consultor que te digo. Y le está diciendo: mira, lo que tú hagas de aquí en adelante, de lo que yo te voy a decir, vas a emprender cosas nuevas, vas a hacer cosas nuevas, pero yo voy a estar contigo. Y ¿saben algo? Cuando yo veo el contexto de lo que Josué está viviendo en ese momento, yo me pongo en el lugar de Josué y digo: Señor, es un paquetote lo que tú me estás pidiendo, me queda grande el saco. ¿Por qué razón? Porque a quien voy a suplir fue uno de los héroes más importantes en los tiempos de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Quién fue Josué? Moisés fue un Simón Bolívar, fue un Abraham Lincoln, fue un Benito Juárez, fue un Morelos, fue alguien que hasta el día de hoy es venerado y honrado. Entonces, Moisés es alguien que había sacado al pueblo de Israel de esclavitud, que estuvo por 400 años. Fue el instrumento que Dios usó para sacar a este pueblo. Fue el instrumento que Dios usó para mandar esas plagas. Fue el instrumento que Dios usó para dar los 10 mandamientos. Bueno, es el único en la Biblia que nos dice la Escritura en Éxodo capítulo 33 que miró a Dios cara a cara. Dice la Biblia: hablaba Moisés cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Entonces, quiero que veas el gran paquete, la responsabilidad que tenía Josué. Pero Dios le dice, y aquí es donde quiero que tú entiendas la enseñanza que Dios nos quiere dejar esta noche. Que no importa lo que estemos viviendo y lo que venga en los próximos días en México, el Señor nos quiere dar una lección en esta noche. Y Dios nos dice: no tengas temor, no temas. No sé si tú sepas, pero la Biblia nos marca 365 veces: no temas. Una promesa para cada día de no temer. Y sabes, la Biblia dice, ¿verdad?, que a Moisés lo lloraron por 30 días. Y bueno,
llega ahora el turno de Josué de tomar la estafeta. Y hay tres cosas que tal vez nunca habías visto, de las cuales Josué tuvo que enfrentar. La primera cosa es que ya no está Moisés y tiene de ser el sirviente, el ayudante, ahora tiene que ser el líder, tiene que ser el general, tiene que ser el instructor, tiene que ser aquel a quien todos los demás que vienen detrás de él lo tienen que obedecer. La segunda cosa, la clase de enemigo con la cual Josué tiene que enfrentarse, que dice la Biblia que, ustedes recordarán cuando Josué y los 2 espías fueron a la tierra prometida, dice que vieron, bueno, a su parecer eran gigantes, pero lo que sí dice la escritura, ¿verdad?, que estos hombres tenían carros herrados, llenos de hierro. La Biblia lo dice en Josué capítulo 17, verso 16. O sea, era una civilización que estaban acostumbrados a la guerra. Y el pueblo de Israel ni palos tenía, nada tenía de armamento. Y la tercera cosa, que parece un detalle, pero es importante también, es que en el tiempo que Moisés vivió, Dios les mandaba el maná del cielo, Dios les mandaba las codornices, Dios les mandaba desde el cielo la comida. Cualquier servicio de comida del día de hoy estaría envidiando de la manera en que, la prontitud en que Dios mandaba la comida a su pueblo, ¿verdad? Pero aquí dice la escritura que el Señor le dice a Josué, bueno, a partir de este momento ustedes mismos tienen que preparar su propia comida. Josué 1:11. Dice la escritura, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo y díganle, preparen la comida. O sea, ya no les voy a preparar la comida, ya no se las voy a mandar, ahora ustedes van a tener que meter las manos. Entonces eso es como un antecedente de lo que Josué iba a vivir. No sé cuántos de aquí les hubiera gustado estar en los zapatos de Josué. Ahora, si tú lo ves de esta manera, nosotros en este momento somos el Josué en turno, que vamos a empezar y estamos empezando a experimentar cosas que nunca antes habíamos experimentado. Entonces la enseñanza que Dios nos quiere dar esta noche son 3 cosas para que no tengamos temor. Lo primero es que tenemos que mirar a Dios, tenemos que poner nuestra mirada en Él, no ponerla en las circunstancias. Dice ahí en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Te lo voy a parafrasear. De todas las luchas que tú vas a tener, Josué, todas las vas a vencer. ¿Por qué las vas a vencer? ¿Porque eres muy bueno? No, porque dice ahí, como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y yo creo con todo mi corazón que aquí esta palabra que Dios le está diciendo a Josué, la podemos ocupar para nuestra familia, para nuestro estado, para nuestra nación. Dios va a estar con nosotros. Y así venga cualquier enemigo que estemos enfrentando, el Señor nos va a dar la victoria. Y ¿saben algo? Me gusta cuando dice aquí, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¿Saben algo? Tenemos que ver en retrospectiva, tenemos que ver hacia atrás. Dios ha estado con esos padres espirituales que nos antecedieron. Dios ha estado con aquellos que estuvieron antes que nosotros y hemos podido ver, y aún en la Biblia podemos ver que Dios estuvo con ellos y que Dios no los dejó. ¿Saben algo? Yo quiero decirte, Dios está con nosotros. Como estuvo con tus padres, como estuvo con los discípulos, como estuvo con los jueces, así está el Señor con nosotros. Entonces, la primera cosa que Dios le estaba diciendo a Josué, Josué, quiero que te quede bien claro, yo voy a estar contigo. Y yo creo con todo mi corazón
que Dios está con este pueblo mexicano, que el Señor no nos va a dejar, que el Señor va a estar ahí, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Miren, cuando yo veo de verdad lo que está viviendo el mundo, lo que veo, lo veo, lo que están viviendo los italianos, los españoles, que son países de primer mundo, que son países preparados, y no es que menospreciemos a nuestro país, pero si lo vemos, verdaderamente no tenemos lo que ellos pudieran tener, pero tenemos a aquel que es más poderoso, que es Dios. Entonces yo te quiero decir nuevamente, enfócate en Él, míralo a Él, Él no nos va a dejar. Josué tenía que dejar esa mentalidad de ser un siervo y tomar ese liderazgo. Y yo te quiero decir algo, varón, hombre de familia. Tú y yo tenemos que tomar ese liderazgo y tenemos que orar por nuestra familia y tenemos que decirle, vamos a salir adelante de la manera que sea, pero vamos a salir adelante. Ahora, ¿cuál era el propósito de Josué para él? Que él iba a entregar una tierra prometida. La Biblia lo dice en el verso 2 del capítulo 1, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora, porque esta tierra yo les doy tiempo presente a los hijos de Israel. Entonces, yo, para terminar este punto, te quiero decir algo. Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar. La Biblia dice, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda esta tierra es tuya. Desde los heteos hasta el gran mar, toda será vuestro territorio. Entonces yo te voy a decir algo. Dios nos ha dado una tierra que es México. Tenemos que ganarla en oración. Tenemos que declarar que esta peste, que esta plaga no tocará nuestras vidas. Tenemos que declarar que Dios nos va a ayudar. Él no nos va a dejar. Él no nos va a dar la espalda. Número 2, para quitar todo temor de nuestras vidas, Dios quiere que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. Dios siempre trabaja de una manera recíproca. Él te dice a ti y a mí, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, ninguno de tus enemigos te va a vencer. Pero Dios nos dice ahora, como se lo dijo a Josué, esfuérzate, verso 6, y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, fíjese bien, esta tierra a este pueblo que juré a tus padres que yo se las daría. ¿Sabes algo? El ser esforzados, el ser valientes, me gusta esta palabra, esfuerzo o ser esforzado significa tener resolución para hacer las cosas. Significa tener convicción, aferrarse a algo. Y ser valiente significa atrevernos, creerle a Dios. Y tú y yo, siempre que pensamos en algún personaje que fue valiente y esforzado, fue Gedeón. Tú recordarás, Jueces capítulo 6, Gedeón está guardando el trigo y llega el ángel y le dice, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza para salvar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice, ¿no?, que en el verso 15 de Jueces 6, fíjense lo que responde Gedeón. ¿Cómo voy a ir yo si mi familia es la más pobre de todas las tribus y yo soy el menos de la casa de mi padre? Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Sabes algo? A veces tú y yo le pedimos a Dios que nos dé nuevas fuerzas cuando no hemos ocupado las fuerzas que Él nos ha dado. O sea, Dios no te va a dar más fuerza de aquella que no ocupes primero. Así que lo primero que tenemos que hacer es eso, hacer la parte que nos corresponde. Cuando tú y yo trabajamos en equipo con el Señor, cuando tú y yo hacemos lo que Él nos está pidiendo, ¿sabes algo? Dios nos va a ayudar. Y la tercera cosa que quiero transmitirte, y aquí es donde quiero enfatizar, ya dijimos, primero tenemos que mirarle a Él.
Número 2, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y número 3, tenemos que mirar la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Yo te voy a decir algo. Este libro es nuestra prioridad. La Biblia dice ahí en Josué capítulo 1, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, Dios le está diciendo aquí a Josué, la primer prioridad que tú y yo debemos de tener es la prioridad de la palabra de Dios. Es poder aplicar la palabra de Dios. Es poder obedecer la palabra de Dios. O sea, Dios le está diciendo como un mandato, ¿verdad? ¿Sabes qué, Josué? Tienes que cuidar antes que cualquier estrategia militar, antes que cualquier método, tienes que cuidar de poner por obra mi palabra. Y yo les voy a decir algo. Si somos honestos, hay muchos cristianos que no conocen este libro. No conocen porque no lo han leído, porque no llevan un devocional, porque solamente abren sus Biblias los días domingos, no tienen un devocional día con día, no hay una revelación fresca, no hay una instrucción de Dios para cada día. Y ¿sabes algo? Esta tiene que ser nuestra prioridad, sobre todo en este tiempo que estamos en casa, que estamos con los hijos. Debemos de levantar un tiempo de oración, un tiempo de compartir la palabra. Varón de casa, tú tienes que compartir una palabra, un pensamiento. Tenemos que retroalimentarnos, tenemos que llenarnos de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, cuando yo veo esta instrucción que Dios le está dando en este versículo, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca es nunca. Miren, qué curioso. Dios le dice en el primer punto que dijimos, nadie te podrá hacer frente. Esa parte sí nos gusta. Pero esta parte es un compromiso de nosotros para con Dios. Que nunca se aparte este libro. ¿Sabes algo? Este tiempo que estamos viviendo hoy día es un tiempo para compartir la palabra con el vecino, con el familiar, con el jefe de trabajo. Esta palabra tiene que fluir de nuestras bocas. Cada día tú y yo tenemos que tener una palabra fresca. Y miren, esto se puede confirmar más adelante en Josué capítulo 8, verso 35. Fíjense lo que dice él. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel, delante de las mujeres, delante de los niños, de los extranjeros. Fíjense bien, hasta los extranjeros debían de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era su prioridad. Y yo te voy a decir algo. Está bien que escuchemos noticias, está bien que oigamos lo que está sucediendo, pero te digo algo, este libro es el único libro que nos va a dar la esperanza para salir adelante y tiene que ser una prioridad de nuestras vidas. Luego el Señor le dice a Josué más adelante en el verso 8, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo les he dado un consejo a los varones, de verdad, que cuando tú te despiertes, antes de cualquier cosa, tenemos que pasar tiempo de oración con Dios. Y tenemos que leer la palabra antes de ir a trabajar. Ahorita porque no puedes salir de casa. Pero si tú haces eso un hábito del diario vivir, de pasar un tiempo de intimidad con el Señor y un tiempo, un capítulo, unos versículos donde puedas meterte. Tú vas a ir a tu trabajo y vas a ir con algo de la palabra y lo vas a estar rumiando, lo vas a estar meditando. ¿Sabes? Dios nos lo manda aquí, que de día y de noche. ¿Qué hacemos normalmente? Normalmente leemos la palabra de Dios en la noche después de haber cenado 4 hamburguesas,
nuestra coca y queremos hacer nuestro devocional, y pues obviamente lo único que vamos a tomar de la palabra es que nos va a arrullar y nos vamos a ir a dormir. Entonces, yo de día y de noche. Un pensamiento de John Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino, un misionero que estuvo preso en la China, dijo estas palabras refiriéndose a la palabra de Dios, refiriéndose a la Biblia. Este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. En otras palabras, cuando tú y yo empezamos a meternos en la palabra, empezamos a meditar la palabra, empezamos a hacerla nuestra, ¿sabes algo? Va a venir a nuestras vidas santidad. Vamos a empezar a dejar pecados que antes no podíamos. La Biblia dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y en el alma están nuestras emociones, está nuestra voluntad, están nuestros pensamientos. O sea, nos vamos a alinear a la manera de Dios. Y otra cosa, hablando de esto de ser una prioridad, el Señor le dice a Moisés: debes de cuidar, obedecerla, debes de cuidar, hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Lo dice en el verso 7. Cuida de hacer conforme a toda la ley. Yo te voy a decir algo. Este libro no es un buffet de escoger lo que sí me gusta, de escoger lo que no, ¿verdad? Este libro decimos, ay, a mí cómo me encanta el libro de los Salmos, cómo me encanta el libro de Proverbios, pero por favor, pastor, no me pongas a leer el libro de Deuteronomio ni el Levítico, porque no me aburre, porque no me gusta. Pero tú y yo, este libro lo tenemos que amar de pasta a pasta, tenemos que aplicarlo. Y dice ahí en el verso 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces, no tan solamente es meditar. Y meditar, te voy a decir algo que no dije. Meditar significa, es la misma raíz que viene la palabra medicina. ¿Qué sucede cuando tú estás enfermo de gripe o de algo y te empiezas a tomar las pastillas? A mí, al menos, casi siempre que me tomo, por ejemplo, la pastilla para la gripe, en la primera dosis ya me empiezo a sentir mejor, ¿verdad? Bueno, así sucede con la palabra de Dios. Cuando tú y yo de alguna manera estamos enfermos de desánimo, estamos enfermos de temor y empezamos a leer, empezamos a tomar las píldoras del Señor a través de la palabra, Dios nos empieza a sanar. Entonces Dios le está diciendo aquí a Josué: tienes que hacer conforme a todo lo que está aquí en la palabra de Dios. No podemos escoger, no podemos manipular la palabra, no podemos escoger las partes que solamente nos convienen, y tenemos que obedecerla. Y luego, finalmente le dice aquí el Señor: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, tenemos que obedecerla tal y como es, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios, tenemos que aceptarla con completa, del todo tenemos que aceptarla. Y dice ahí, conforme a todo lo que está escrito en ella. Entonces, yo quiero ir terminando con esto. Escúchame bien. Es verdad que vamos a tener pruebas. Es verdad que no sabemos lo que nos va a deparar en los próximos días. Confiamos en Dios. Confiamos en el Señor. Dios nos está diciendo esta noche: pueblo de Dios, mírenme a mí. No tengan temor. Yo tengo control de lo que ustedes están viviendo. Yo tengo control de lo que ustedes están viviendo. Ustedes hagan la parte que les corresponde. Esfuércense. Sean valientes. Porque con esas fuerzas que tienen, van a sacar adelante. Van a salir adelante. Pero Dios nos está diciendo como primera prioridad: la palabra tienen que meditarla, tienen que guardarla. No se tienen que apartar de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabes algo? Cuando yo miro en la Escritura, David en sus últimos días, las últimas palabras que le dice a su sucesor, que fue Salomón, le dijo, Primera de Reyes 2:2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate,
sé hombre. Y le dice, guarda los preceptos de Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Y fíjense, menciona aquí a Moisés, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. ¿Sabes algo? La prosperidad de Dios, física, espiritual, familiar, económica, viene de este libro que es la palabra de Dios. Y pues no me resta más que decirte, ¿sabes algo? Dios es ese consultor que tú y yo estamos viniendo a Él, le estamos pidiendo consejo, le estamos preguntando qué va a pasar con nuestro país, qué va a pasar con la situación de antecesores, pero Dios nos está diciendo, no tengan temor. Como estuve con los padres de la fe que nos antecedieron atrás, yo voy a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar. Y te quiero dejar este último versículo en Job, capítulo 8, verso 7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo les quiero decir algo. Amemos este libro. Busquemos la palabra de Dios, busquemos la revelación, busquemos el refugio, busquemos esperanza, consuelo. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos. Y si tú y yo hacemos la parte que nos corresponde, el Señor hará la suya y nos dará un gran triunfo. Y como dice aquí en Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, yo quiero declarar y quiero romper todo espíritu de temor que trate de venir a nuestras familias, que trate de venir con incertidumbre, con duda. Lo rompemos, lo desechamos de nuestras vidas y hoy decidimos confiar en lo que dice este libro, Señor. Que tú no nos vas a dejar, que así como estuviste con Moisés, que así como estuviste con Josué, que así como estuviste con todos los que fueron atrás de nosotros, tú estarás con nosotros, Señor. Y declaramos esta promesa de Job, Señor. Nuestro principio es pequeño, pero nuestro postrer estado será más grande, Señor. Lo declaramos, Señor, y lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Escúchame bien. Si tú nunca has hecho una oración de fe, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero hacer una invitación a aquellas personas. Tal vez tu vecino, tal vez tu familiar, tu hermano en la sangre te invitó a escuchar este mensaje. Yo quiero que hagamos una oración rápidamente. Tú que nunca has recibido a Jesús, sabes, Dios puede cambiar tu vida. Él sabe tu pasado, Él sabe lo que tú has vivido, Él sabe tu futuro. Yo quiero que declares conmigo esta oración. Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que transformes mi vida. Yo te recibo como suficiente Salvador y declaro que a partir de hoy, en medio de esta pandemia, Señor, yo estoy confiando en ti, en medio de esta incertidumbre, en medio de este valle de sombra. Yo declaro que tú eres mi Señor y que tú tienes control de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador y declaro que a partir de hoy soy tu hijo. Amén. Seas bienvenido a la familia de Dios y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo, si Dios nos permite, el próximo domingo, 9 de la mañana, y que Dios te bendiga. Amén.